Capítulo 5, punto 19. Las emisarias del mal. Alma tenía su modus operandi cuando quería lograr un objetivo. Llamaba personalmente por celular a la persona y la convencía de lo que ella quería. Así fue en 5º grado. Recibí muchas llamadas de ella, que para donar para el compartir, que para firmar, para que cambien de turno a Alfonso, que para que apoyara en el VAPE, que para esto, que para aquello. Y en 6º grado, como ella ya no era del comité, cuando ella quería algo, hablaba con los padres y los convencía de lo que fuera. Si había alguna encuesta, ellos votaban a favor de lo que ella quería, por ejemplo. Ella los convencía de que esa era la mejor opción. Como si los padres no tuvieran materia gris o sentido común y no pudieran elegir la opción más conveniente. A fines de mayo, cuando el esposo de su amiga Carlota convulsionó llevando a su niña al colegio, ella me llamó por celular. En esos días, yo llevaba a mi hijo a su escuela de fútbol. Lo observaba sentada en el tronco de un árbol, que hacía las veces de banquito. Me habló en primer lugar de su amiga, que ya la había apoyado bastante y que ya no podía apoyarla más. Que por favor se hiciera una colecta a nivel general del colegio, turnos mañana y tarde. Y en un segundo plano, pero no menos importante, me hablaba de lo que algunos padres le consultaban a ella. Yo le decía que, ¿por qué le consultaban a ella si ella no era del comité? Le decía que les diga a los padres que llamen a las señoras del comité, que éramos varias. Ella me respondía que sí, pues, y proseguía. Todo lo que me decía ya antes Noelia nos lo había comentado en el chat, pero no le hacíamos caso. Me habló de que Josie, mamá de Daniela, quería que se conformara un comité de promoción que se ocupara exclusivamente de la graduación y fiesta. A lo que yo le respondía que ya el comité estaba haciéndose cargo de ese tema. También quería que los padres hicieran donaciones de artículos, electrodomésticos, etc., para organizar una rifa pro fondos para la fiesta de promoción. A lo que yo respondía que los mismos padres van a donar y ellos mismos van a comprar las rifas. ¿Cuál es el chiste? Las cuotas mensuales de 75 soles eran asequibles, le decía. Decía que los padres se habían quejado de la mala calidad de la casaca y del bordado, que se descosía, que los de 6º A ya tenían local para la fiesta y nosotros no, que ella misma podía empezar a repartir cartas para buscar padrinos, que teníamos que trabajar en equipo para sacar adelante a la promoción y por último, que debían cambiar de presidenta, que según ella, muy grande le había quedado el cargo a la señora Celina, por cómo ella la había tratado, y además también porque cometió irregularidades al dar otros precios superiores de la vestimenta y clases de danza al papá de Fabiola, y pudo haber ocasionado un problema mayor. Si los padres se quejaban a la dirección, nos hubiera metido en un gran problema, según ella. Como siempre, haciendo un tsunami de algo minúsculo. Qué mala suerte de Celina al haber escogido a ese señor como padre de sus hijos y que le tiene que estar mintiendo en los precios, dijo ella. Bueno, yo le dije que ese es un tema personal de Celina y ella ya vio la manera de solucionarlo. Francamente, escuchar su monólogo era agotador y desgastante. No sé cómo lo aguantaba Noelia. Debe ser porque se parecían y se entendían entre ellas. Desde la despedida de soltera para Delia, que fue en diciembre,
Siempre quise saber la verdad, si todo lo que dijo Alma sobre Lady era cierto. La única manera de saberlo era preguntarle a Lady. Tenía mis reparos. Eran preguntas muy personales y no tenía la confianza suficiente para preguntarle a Lady. Corría el riesgo de que me contestara de mala manera, pero asumía el reto. Un día le hice las preguntas respectivas a Lady y descubrí que todo fue una invención de Alma. Me apené mucho. Habíamos levantado una pared de hielo a Lady creyéndole a Alma. Era por demás injusto. Decidimos acercarnos a Lady. Ella ya era cercana con Delia. Nos reunimos una vez por el cumpleaños de Fabiola en casa de Celina. También le invité al cumpleaños de Ramiro y Estela. Le encantó la idea de los lonches mensuales. Pero cuando se amistó con Alma, nuevamente se distanció de nosotras. Fue breve la ilusión de una amistad entre nosotras. Para el Día de la Madre, Alma quería que regalaran argollas de aretes y no dulces. Se le tuvo que explicar que ya se habían comprado los dulces. Para las Olimpiadas, según ella, la primera vez compró agua en botellas para los chicos. La siguiente vez llamó a algunos padres para que donaran el agua y los chupetes. Sus colaboradores eran el señor Joaquín, papá de Eduardo, la mamá de Adela, Chana, la mamá de Mónica, Rocío, la mamá de Daniela, Josie, la mamá de Kiara, Cindy, el hermano de Malca, el papá de Jem, Erasmo, Lady, la mamá de Gianni, Kamali Ferrer, mamá de Jano Marco, Rosalinda, abuela de Mónica, Brigitte, mamá de Silvia, y por último Noelia y Carla. Para el tema de las casacas, Rocío preguntó por qué se había elevado de 80 a 83 la casaca, aunque yo le respondí que fue porque la confeccionista había considerado un promedio de tallas 14 a 16, pero la mayoría de tallas eran S y algunas tallas especiales. Las tallas especiales son, por ejemplo, cuerpo L y mangas S. Mi respuesta no resolvió sus dudas. Entonces, Noelia intervino en el chat y le respondió que además la confeccionista solo había considerado forro para el cuerpo y no los brazos. Y como le habíamos pedido que tenía que estar forrada completamente, por consiguiente ella debió considerar un incremento en el costo. Solo así entendió el motivo del incremento de 3 soles para la confección de la casaca y dejó de insistir. El paseo escolar también fue motivo para preguntas y repreguntas. Se dijo bien claro que por orden del profesor, el alumno debía ir acompañado por un adulto, obligatoriamente. Pero para algunos padres, 4, esta norma era imposible de cumplir. Bueno, así se presentan los casos. También hubo otros casos donde las madres llevamos a nuestros otros hijos e inclusive hubo familias completas. Por otro lado, como se cambió el lugar de destino y ya nos habían dado un costo, Chana preguntó si el costo sería el mismo. Le respondí que sí. Lo mismo preguntó el hermano de Malca. Yo intuía que Alma era quien les mandaba preguntar. Después, el tema de la vestimenta para la graduación también fue tema de discusión. Se dijo sport elegante. No se podía exigir elegante. Alma me llamó para decirme que tenía que conseguirle una camisa blanca para su hijo. Le di el dato que en el emporio de la moda había encontrado un lugar donde las vendía. Me preguntó, ¿y nosotras cómo iremos? Sport elegante, le dije. La coordinadora del evento nos sugirió el color nude para el vestido de las niñas y la corbata de los niños. Otra disyuntiva porque habían varios tonos del dichoso color, nude más rosado y nude más color piel.
Hubo 4 casos de emisarios del mal, 2 extremos y 2 casos moderados. 1. La coordinadora del evento nos brindó 3 pases para los directivos. Destinamos 1 para el profesor, 1 para la Miss Fina y el último para algún posible padrino. Para la directora definitivamente no, aunque el profesor ya se había encargado de enviarle la invitación, pero no asistió al evento. ¿Por qué será? Ustedes saquen su conclusión. La Miss Fina había sido la auxiliar en primer grado. Los chicos la recordaban con cariño. Y se me pasó por la mente cuando un día escuché a la señora Josie que me dijo que sería bueno invitarla. Lo conversamos en el comité y todas estuvimos de acuerdo. Una tarde me escribe extensamente Rocío, la mamá de Mónica, para reclamarme el por qué se había invitado a la Miss Fina, que ella no la conocía, que yo no podía hacer lo que me diera la gana, que estaba mal no hacer las cosas sin pedir permiso a los padres, que los padres tenían el derecho de decidir también, etc. Con mucha calma y manzanitas le tuve que explicar que para eso existe un comité. Por ejemplo, la señora de los eventos nos da un catálogo de 14 togas para elegir. Nuestra labor es elegir entre las del comité. Imagínate que es difícil ponerse de acuerdo entre 4. ¿Cómo sería ponernos de acuerdo con los 25 del salón? Nunca acabaríamos, le dije. Continué hablándole con calma y siendo objetiva, pero fue inútil. Ella quería pelear y fastidiar el trabajo que nos estaba costando mucho avanzar. Entonces, en ese momento se me ocurrió una estrategia. Escribí a 15 mamás y un papá y les pregunté si estaban de acuerdo en que la Miss Fina, auxiliar de primer grado, sea invitada a la graduación. Todos me respondieron que sí. Estaba visto que los demás padres estarían de acuerdo. Pero, ¿cómo le gusta fregar a esta señora?, me decía a mí misma. Así que le volví a escribir y le dije que más de la mitad de los padres sí estaban de acuerdo, que se les había preguntado. Y ella me respondió que a ella no le había preguntado. Plop. Me caí de espaldas. Ella tuvo la última palabra en decirme que se estaban haciendo pésimas las gestiones. Ya no le dije nada. 2. La segunda señora emisaria del mal era Josie. Un día coincidimos a la hora de entrada y la llevamos cruzando el puente cerca de su casa. En el camino me dijo claramente que invitemos a la Miss Fina y hablamos de un local en el Madrigal, en un 3er piso donde trabajaba un familiar, que nos podría servir para la graduación. Le dije que ahorita mismo tendríamos que ver ese tema, pero ella dijo que el jefe de su familiar estaba en el extranjero y llegaba en diciembre. Ya para esa fecha teníamos que tener seguro el local, así que desestimamos esa posibilidad. Pero cuando hice la encuesta y le pregunté si estaba de acuerdo en que la Miss Fina sea invitada a la graduación, me dijo que no, que a los auxiliares no se les invita. ¿A quién se le había ocurrido esa idea?, exclamó ella. Yo me dije, a esta señora le dieron lagunas mentales. Ya no se acuerda de lo que habla. 3. También el papá de Eduardo me llamó para decirme que su niño primero iría con terno azul y después me volvió a llamar para decirme que solo con camisa. Está bien, le respondí. Lo que pasaba, me imagino, era que Alma los presionaba para que me llamen y así uniformizar al grupo. Pero aquel menester era difícil. Se dijo un color y un tipo de vestimenta, y eso fue suficiente para originar el caos. Que cada uno vaya como mejor crea conveniente. Eso convenimos en el comité. Punto 4. También debo mencionar al hermano de Malca y a la señora Chana, quienes preguntaban sobre la tarifa de transporte para el paseo al zoo, si sería la misma, aún habiendo cambiado el destino.
Les dije lo que me respondió la empresa de transportes, que sí sería la misma. Pero la distancia es más corta, decían. Tuve que entrar al mapa y hacer una captura de pantalla donde aparecía la distancia en kilómetros para ambos casos y el tiempo estimado. Solo así estuvieron conformes. Bueno, esos son los casos de los que me acuerdo. Tal vez olvido algún emisario del mal sin querer por ahí.